Alimentos orgánicos que además como comercio en el mundo están creciendo de forma exponencial, los consumidores no quieren alimentos fertilizados con químicos ni con pesticidas. Ellos quieren y queremos alimentos orgánicos porque todo lo que significan para nuestra salud, para nuestro bienestar y además por la filosofía que contienen. En el caso del medio ambiente, ¿cuáles serían los beneficios en particular de los alimentos orgánicos? Los alimentos orgánicos permiten que no se contaminen los suelos y que los suelos no mueran, primero, porque al echar fertilizantes químicos y pesticidas, toda la microflora y microfauna del suelo desaparece, muere, y entonces cada vez vas a necesitar fertilizar más y más y más. Por otro lado, vamos a favorecer la eliminación de gases de efecto invernadero como el metano, con las grandes crianzas de extensiones inmensos de hatos ganaderos, de vacas, ovinos, etcétera. Estamos generando una gran cantidad de gas metano que contribuye poderosamente al calentamiento global, ¿no? Y entonces esta es una gran ventaja, no solamente en la salud, en el comercio, porque hay un crecimiento muy grande de este comercio, sino, como te digo, contribuyendo con la cuestión del calentamiento global, ¿no? ¿Nos podría comentar, por favor, cuál es la relación entre el calentamiento global y la variedad de especies, la biodiversidad? Mira, es increíble cómo un pequeño cambio en la temperatura puede afectar los ecosistemas. Es sabido que todos los animales, como los anfibios, producen su sexualidad, mejor dicho, determinan el sexo por la temperatura. Y entonces, al haber temperaturas más altas, vamos a tener mayor cantidad de especies o de estos anfibios de un mismo sexo, y entonces eso va a crear un desequilibrio en la naturaleza. Por otro lado, estos cambios que hay por el calentamiento global afectan a la agricultura tremendamente, y les quiero contar el caso, por ejemplo, de los que se dedican al cultivo de olivos. Los olivos los tenemos en la zona sur, ¿no? Ica, hasta Moquegua, Tacna, etcétera. El olivo, una vez que florea, necesita un pequeño espacio de tiempo de un friaje para que el fruto cuaje. Si ese friaje no se produce, no hay mayor fructificación, y entonces la planta no va a producir mucho. Y eso está sucediendo. Entonces, conversando con productores de aceitunas, me cuentan que su producción ha bajado tremendamente. Yo tengo una pequeña chacra en Chilca, muy pequeñita, donde tengo higueras, olivos, granadas. Y ahí hay una gran producción de higos. Chilca es conocido por los higos. Y resulta que en los últimos años su producción se ha estado frustrando, y eso que esta gente pide un préstamo para poder producir sus higos y venderlos luego. Pero ¿qué pasa? Con los cambios de temperatura y el clima bastante inestable, ¿no?, hace que el higo, una vez que la breva, que es el primer higo que sale, que es el que tiene mayor valor, etcétera, por el cambio de temperatura y la inestabilidad, la breva se pasma y se cae. Y entonces estos agricultores están teniendo grandes pérdidas. Entonces se dan cuenta los tremendos impactos que tiene la cuestión del cambio climático sobre las especies, sobre los ecosistemas y sobre la propia actividad humana. Por eso tenemos que reflexionar un poco y tomar medidas, cambiar nuestros patrones de consumo, porque yo creo que si nos dirigimos más hacia un consumo mucho más sustentable, un consumo de productos orgánicos, dejando a un lado pues esta alimentación de carne que nos está llevando a la destrucción del planeta, de los bosques, etcétera, volviéndonos un poquito más vinculados a la naturaleza, podemos mejorar nuestro planeta y lograr que estos impactos no sean tan fuertes. Por eso todo esto merece una gran reflexión de nuestra parte como consumidores, porque ahí creo que podemos tomar decisiones, porque hay una cosa que hay que mencionar: los consumidores tenemos un gran poder, que es el poder de compra, el poder de decidir qué producto compro. Si yo decido comprar productos orgánicos, disminuir mi consumo de carne, cambiar mis patrones de consumo de agua, disminuir mi uso de electricidad, ser más responsable con mi propia vida, entonces voy a colaborar. Y si todos lo hiciéramos, pues este mundo sería diferente. Muchas gracias, señora Cecilia. Quizá tenga algo más que quiera agregar. Bueno, recordar a los consumidores que
tenemos que ser responsables con nuestras compras. Ahora que vienen las fiestas, ahora que hay todo un gran consumo, ser responsables, pensar que tenemos un planeta que hay que cuidar. Muchas gracias. Vamos a una pausa y viene la segunda parte de la entrevista con el doctor Pérez Alvela. Escucha, hermano, la canción de la alegría. El doctor José Luis Pérez Alvela retorna a Radio Nacional del Perú, sábados y domingos de 5 a 6 de la mañana. Los consejos oportunos de salud, prevención y calidad de vida con el doctor José Luis Pérez Alvela, sábados y domingos de 5 a 6 de la mañana por los 103.9 FM y 850 AM de Radio Nacional del Perú. A ser hermanos, ven, canta, sueña cantando. Bien, después de esta pausa, de esta buena entrevista, estamos mirando a Julio Cárdenas. Buena, Julio. Me da la posta para entrevistar a Cecilia Mendiola. Cecilia, gracias por estar aquí en Bien de Salud. Gracias, doctor. Este espacio tiene 21 años en la tele, te cuento. Lo sé, ¿Sí? lo sé. Muchas gracias por tu presencia. El enfoque está claro, directo, concreto. Yo quisiera entrar siempre nos encontramos en la feria ecológica, en el Parque Reducto. ¿Qué hacer para que existan más ferias como esta? Porque está bellísimo, van como 1000 personas, todo orgánico. Y rescato algo que dijiste, lo orgánico es para mejorar los órganos, pues, y lo integral te hace más íntegro. ¿Qué mensaje? Yo creo que hay que entrar a las escuelas. Las escuelas es sumamente importante. Ya conozco escuelas que están trabajando el tema de los huertos escolares con métodos orgánicos, porque además, como ahora el Ministerio del Ambiente va a promocionar las escuelas ecoeficientes, donde van a tener que manejar los residuos sólidos, van a tener que reciclar, van a tener que manejar las aguas de la escuela, van a tener que cuidar el agua, etcétera, ordenar el colegio con la perspectiva, con el enfoque ambiental. ¿Es un proyecto ya? Esa es una propuesta del Ministerio, que es una línea de trabajo que han hecho. Entonces, dentro de escuelas eficientes pueden entrar los biohuertos. ¿Por qué? Porque dentro del reciclaje se incorpora el biohuerto, porque yo al reciclar, por ejemplo, bateas viejas, etcétera, las puedo recuperar para hacer bioponía. He visto un colegio, en el colegio de Ventanilla, de Fe y Alegría, donde en llantas viejas, en canecas viejas, botellas, etcétera, están haciendo no hidroponía, porque la hidroponía implica pues fertilizantes químicos que se incluyen al agua, no, bioponía, para lo cual tienes tú que trabajar los ecosilos donde se procesa o compostar la materia orgánica, tener biodigestores para obtener el biol, que es un fertilizante extraordinario, o sea, realmente es extraordinario. Lo he probado en mi pequeño huertito y funciona de una manera extraordinaria. Tenía una plantita de un ajicito que me daba unos ajicitos muy pequeñitos, le eché el biol y he tenido unos ajíes. El biol es el compost. El biol es el líquido que queda después de la fermentación de la materia orgánica, queda un líquido. O sea, se separa la parte sólida que va a integrarse y mezclarse con el suelo para enriquecerlo con materia orgánica, y el biol es el líquido que queda, que se rescata y se usa como fertilizante para echarlo sobre las plantas, ¿no? Qué maravilla, Sí. qué maravilla. En vez de recordar el proyecto ASIRI que tiene mi amiga Ivette Carrión, las escuelas son la clave. Japón invierte en educación, Corea también, y ahí la nutrición ya pues se completa la cosa. Exacto, porque también otra cosa que tenemos que pensar es hacer los biohuertos con el enfoque de mejorar la alimentación de los niños. En ASPEC hay un programa que se llama